Bro, esto es más difícil de lo que me imaginaba. Y sí, hola a todos. ¿Y por qué empiezo diciendo esto? Porque bueno, como podéis ver en el título, pues ya he alargado más de 3 centímetros. A día de hoy habré alargado unos 3,6, 3,7 centímetros. Y, eh, y claro, cuando busqué información para hacer la operación, para prepararme, pues vi en varios vídeos en YouTube en los cuales decían que bueno, que a partir de la tercera o cuarta semana se hacía todo muy fácil y que luego hasta el centímetro número 5 o incluso 6 pues bueno, como que tienes una ligera, como que tienes un tiempo en el que te sientes muy bien, digamos, ¿no? Que es un poco lo que dan a entender. Pero por otra parte también había leído una frase que es la que dicen muchos doctores, que es una frase que dice así, que es hasta el tercer centímetro es gratis. A partir del tercer centímetro empiezan los castigos, las multas, bueno, no sé cómo estaba escrito en inglés. Y la verdad es que sí, la verdad es que es así, os lo confirmo. Bueno, ¿qué es lo que me ha pasado? Hace ya unas 2 semanas y media, que en mi pierna izquierda, cada vez que flexionaba la pierna, pues notaba como un clac al pasar un cierto movimiento, ¿sí? Una cierta flexión. Y notaba el músculo, el músculo y los tendones, cómo se movían alrededor del clavo transóseo. Pues bueno, pues yo simplemente pasé de ello. Yo qué sé, era una sensación muy incómoda, lo es, pero simplemente iba tirando, iba tirando. Digo, venga, va, yo tengo que funcionar igual. ¿Hasta qué es lo que ha pasado? Pues que una vez pasado el tercer centímetro, claro, eh, todo se pone más tenso. Los músculos, los tendones. ¿Y qué es lo que me pasó este miércoles en la sesión de fisioterapia? Pues que el dolor ya era muy grande. Era muy grande y ya no podía dejarlo, o sea, ya no podía simplemente omitir y no hacer caso al dolor este. Así que me he tenido que estar, bueno, todavía estoy eh, con la pierna, digamos, más o menos bloqueada. Me han puesto una cinta azul para que no pueda doblarla del todo. Y, eh, y, y eso, y con mucho cuidado de que de no flexionarla más de lo debido. Se me había hecho un bulto importante, se me había puesto lo que es alrededor del clavo transóseo, tocaba si estaba muy duro. Y bueno, y eso hasta ayer, ¿no? Continúa así, pero está mucho mejor ya. Y a partir de ayer, ¿qué es lo que me sucede? Pues que bueno, que al estar unos cuantos días pues ya más tranquilo, pero tengo que hacer reposo, me está pasando algo muy parecido en la pierna derecha. Y, y ahora cuando me levanto, cuando me pongo de pie, encima de los clavos transóseos es como que tengo más masa muscular, se me queda por encima de los clavos. Y es súper incómodo, es muy difícil. Y claro, esto puede sonar a que, bueno, a que quizás os lo comento y podéis sentir que quizás no es para tanto, pero os aseguro que es una sensación fatal, fatal. Y esta semana me he venido muy abajo. ¿Por qué? Pues porque he pasado de estar dándolo todo en las sesiones de fisioterapia, moviéndome y estando genial, genial, y andando fluidamente y en la cinta, haciendo bici, a que no puedo moverme. O sea, ahora tengo que estar haciendo reposo absoluto y voy a 2 días así, 2 días o 3, y, y hasta mañana estar así, hasta mañana que tengo fisioterapia. Y a ver ahora con la pierna derecha qué es lo que me dice el fisioterapeuta. Entonces, es complicado. No me lo esperaba que en este momento ya iba a estar así. Y, ¿y qué más deciros? Pues bueno, aparte de esto negativo, pues también lo positivo, ¿no? ¿Qué sensaciones empiezo a tener ahora a partir del tercer centímetro? Pues ya empiezo a notar un poquito el cambio de altura. Ya me empiezo a ver más alto. Me empiezo a sentir el cambio este, lo empiezo a notar y me está gustando. Me está gustando. Eso me motiva, eso me motiva. ¿Qué más?
lo peor, lo peor, aparte de esto que me ha pasado, las noches. Las noches son muy duras, mentalizaos de que las noches son durísimas. Ya os dije que os iba a comentar tanto las cosas buenas como lo que no dicen en ningún otro sitio, que son las cosas malas, malas. Y os lo reconozco, que las noches son muy malas. Os lo digo yo y lo dicen todos los pacientes que estamos y son muy malas. ¿Y qué más? Pues nada, pues intento sacar energía de donde puedo, motivarme como puedo y voy tachando días del calendario. Con ganas de terminar ya, aunque me falta más de la mitad, pero sí, pero reconozco que uno poco a poco se va, pues no es que se vaya viniendo abajo, pero como que las energías se te van acabando. Y nada, y esto es todo lo que os quería comentar en este vídeo de hoy. Si tenéis alguna pregunta o algo, simplemente escribid en los comentarios y ya os subiré una actualización cuando haya pasado el 4 centímetro. ¿Vale, chicos? Un saludo a todos y que tengáis un feliz domingo. Hasta luego.